Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Las maras son sinónimo de violencia, terror y brutalidad en Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos grupos criminales son temidos por la mayoría de la población debido a la crueldad de sus actos y al férreo control territorial que parecen ejercer en la periferia de las principales ciudades del Triángulo Norte de Centroamérica. Las maras han sido señaladas de distintos delitos, desde el vandalismo hasta el asesinato, pasando por robos, extorsiones, lavado de dinero, tráfico de drogas, invasión de propiedades, entre muchos otros. En los territorios en donde las maras ejercen control, los ciudadanos viven bajo un intenso asedio, ya sea por la extorsión a la que son constantemente sometidos, o bien por la presión que realizan estos grupos para que los niños y los jóvenes se integren a sus filas. En muchos casos, la presión se torna insoportable y las personas no tienen otra opción que dejar sus casas. Y aunque no existe una estadística exacta al respecto, en el caso de Guatemala, se considera que cientos de familias se han visto obligadas a dejar sus hogares en la zona 6, 12 y 18, así como en varios municipios aledaños a la ciudad capital. Las maras están dejando una profunda herida en las sociedades centroamericanas, y hasta ahora, los gobiernos parecen incapaces de contener el avance de las mismas. Solucionar el problema de las maras requiere el entendimiento profundo de sus verdaderas causas, la elaboración de políticas sociales y económicas que estén dirigidas a prevenir que más niños y jóvenes caigan en las redes de estos grupos delictivos y la creación de programas encaminados a la reinserción exitosa de los mareros que deseen abandonar las pandillas. Requiere además el fortalecimiento de los órganos encargados de la investigación criminal y la aplicación de la justicia, de tal forma que los hechos criminales cometidos por las maras no queden en la impunidad y la población que hoy es agobiada por las incesantes extorsiones y la espiral de violencia puedan vivir sin temor y sin zozobra. Si no se articula una política integral que aborde este complejo problema, cientos de miles de centroamericanos seguirán bajo el asedio de las maras y miles de niños y jóvenes continuarán arruinando sus vidas al ser reclutados por estos grupos delincuenciales. Es momento de discutir seriamente sobre el fenómeno de las maras y no dilatar más las medidas urgentes y necesarias para encontrar una solución sostenible y definitiva a esta terrible situación. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un selecto grupo de invitados para hablar de un tema terriblemente humano que ha hecho sufrir mucho a varios de nuestros países en la región centroamericana y que da mucho de qué hablar: las maras. Para hablar de esto tenemos al licenciado Juan Pablo Ríos, asesor en política criminal, al licenciado Luis Fernando Mac, sociólogo, catedrático universitario, a Carlos Mendoza, analista político y socio fundador de CAVI, y al licenciado Marco Antonio Garavito, él es director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Señores, bienvenidos a Dimensión. Licenciado Garavito, ¿cuál es la situación actual de las maras en Centroamérica, en Guatemala? Usted que maneja ese tema de la higiene mental, sabemos que maneja muchos datos. ¿Qué tan fuertes y activos se encuentran? ¿Han incrementado su presencia en los últimos años? ¿Se están fortaleciendo? ¿Están evolucionando? ¿Qué está pasando con las maras? Sí, me parece que este es un fenómeno, yo diría, recurrente en el análisis, y lo venimos hablando ya hace varios años, ¿verdad? Recién lo comentábamos. Y perceptivamente lo que tenemos enfrente es un fenómeno que sigue creando una problemática social, que tiene pocas alternativas de intervención y que por lo tanto crece, ¿no? Es decir, crece en tanto la percepción social de que es un fenómeno que le afecta muchísimo en la vida cotidiana. Desde luego, atrás de ese crecimiento o esa incidencia, si no un crecimiento, pero sí una incidencia negativa a la sociedad, se expresan las acciones y las políticas que en algún momento no han logrado penetrar en el corazón, diría yo, en el meollo de la problemática, y que por lo tanto siguen siendo procesos de reacción a un fenómeno que es mucho más profundo y que no tiene acciones mucho desde el inicio, ¿no? De los temas que impresionan más es que el rango de edad
de los mareros está entre 12 y 24 años. Eso es verdaderamente dramático. Hay datos que yo sé digamos, se cuestionan de alguna manera porque no se tienen exactos, pero la Oficina de Seguridad en Naciones Unidas, que maneja el tema de drogas, crimen organizado y otros, dice que en Guatemala hay 22,000 mareros, en El Salvador 20,000 y en Honduras 12,000. Estos son 54,000 mareros en la parte norte de Centroamérica. Solo en El Salvador tienen más de 9,000 de sus presos. De los 25,000 presos que hay en El Salvador son mareros. Y sin duda alguna la población los siente, o sea, sienten su presencia. Licenciado Ríos, ¿qué tipos de crímenes son los más comunes en los pandilleros hoy en día? Bueno, los pandilleros como asociación ilícita o como un grupo criminal que decide reunirse para poder delinquir, desarrollan pues, varias conductas delictivas, por las que usualmente son sindicados o intimados y llevados a juicio, y en muchos de los casos condenados. Está el hecho de asociarse criminalmente, que ya es un tipo penal, extorsionar a cualquier comercio para poder obtener una renta, como le llaman ellos, utilizar la violencia letal, puede ser un homicidio, puede ser incluso un asesinato, para poder lograr que la renta se instale. Hay actividades de encubrimiento, que podrían ser el propio lavado del activo a la hora de obtener la ganancia ilícita. Puede haber un robo de un vehículo para poder agenciarse de algún tipo de logística a la hora de ejecutar algún hecho criminal. Lo pregunto de otra forma, ¿qué proporción de los crímenes, robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, etcétera, se atribuyen a las maras? En un concurso real de delitos, que son todos estos que les he comentado antes, la data más fresca que tenemos, que es del año 2012, es el 67% de la incidencia criminal que tenemos, al menos en la ciudad capital. O sea que del estado actual de inseguridad que vive el país, ¿qué tan responsables se podría decir que son las maras? En términos generales de la incidencia criminal en el país, no son los responsables de todos los hechos. Las pandillas operan principalmente en los centros urbanos del país. Pues donde hay un polo de desarrollo, ahí es donde principalmente van a haber actividad pandillera. Entonces no podríamos deducir que el 67% de los hechos son en todo el país. Son básicamente en la ciudad capital, en donde tenemos la mayor cantidad de presencia de pandillas. Carlos, ¿cuál es el impacto que tienen las maras en una sociedad en lo que respecta a su buen desarrollo, el crecimiento económico, el estado de ánimo de la población? En fin, digamos, la buena salud de una sociedad para que funcione. Sí, uno de los principales impactos es en la percepción de inseguridad de la población, sobre todo en la población que vive en áreas urbano-marginales, como se mencionaba antes. Sin embargo, quiero precisar algo, los datos. Yo tengo data al 30 de noviembre del 2013 sobre violencia homicida, y la Policía Nacional Civil tiene hipótesis sobre los móviles de esos crímenes, aunque solamente para el 51% de los casi 5,000 casos a noviembre del año pasado. Y de esos, cerca de un 6 o un 7% de los homicidios, de los cuales ellos tienen una hipótesis, se puede atribuir a las pandillas juveniles. Básicamente, 93 casos de 2,900 casos fueron por asesinatos entre miembros de pandillas. 52 casos sobre víctimas de extorsión, de alguna forma por las pandillas. Entonces, generalmente en los medios de comunicación, igual como ocurre con el caso de los linchamientos, que los linchamientos hubo 33 homicidios el año pasado por turba, 33 de 5,000 o casi 6,000 casos, si usamos la data del INACIF, es menos del 1%. Entonces también cuando hablamos de violencia homicida hay que redimensionar el impacto que tiene. Y lo digo por la comparación con El Salvador, porque El Salvador efectivamente la violencia homicida, que es responsabilidad de las pandillas, es muy alta. Y la tregua nos permitió dimensionarla. Bajaron de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes a cerca de 40 homicidios por 100,000 habitantes en el tiempo que lleva de funcionar la tregua. Están subiendo otra vez, ¿verdad? Sí, hay preguntas de la sostenibilidad, de que ahora hay fosas clandestinas, etcétera, que ocultan los números,
Pero mi punto es por la pregunta del impacto, y es que este es un fenómeno de áreas urbanas pobres, y Guatemala hasta ahora cruzamos el 50% de ser más urbano que rural. Entonces, en las áreas predominantemente rurales de Guatemala, el impacto de las pandillas no es como ocurre acá en los barrios pobres, y sobre todo la percepción, pero también no solo percepción, sino llega a niveles de depresión de las personas, que creo que Marco Antonio está más calificado para hablar de eso, pero yo conozco un caso de una señora que tenía su pequeño negocio, la empezaron a extorsionar y como no podía pagar y tenía mucho miedo, lo que hizo fue quitarse la vida. Entonces, ese nivel de percepción de inseguridad, hasta depresión, y preferir quitarse la vida a estar atormentado por un tipo de crimen como ese. Ya. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, las maras. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy son las maras. Decía Omac, se tiene una percepción de que en los últimos años se ha incrementado el nivel de crueldad con la que los pandilleros cometen crímenes. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué han incrementado su nivel de violencia y crueldad? Lo que hay que entender en el fenómeno de las maras justamente es que este fenómeno es causado por muchos factores. Y usualmente las medidas que se utilizan para combatirlo son meramente reactivas. Usualmente el mano dura o el supermano dura, que lo que pretende justamente es establecer políticas de control, de vigilancia y de represión justamente en contra de estos grupos. Y eso lo que provoca es una respuesta, diríamos, cada vez más sobredimensionada de estos grupos, que lo que están haciendo es sobrevivir y defenderse en la práctica. Porque en la práctica estos grupos surgieron, diríamos, como un fenómeno de exclusión justamente cuando se combinan varios factores, por ejemplo, la pobreza, diríamos, el tema, diríamos, del aumento del urbano, de las áreas urbanas, y también justamente el aumento también de actividades criminales, la libre, diríamos, obtención de armas y una serie de condicionantes realmente que todas juntas se convierten en una bomba molotov. Y entonces la respuesta de las autoridades simplemente es reprimamos, diríamos, generemos políticas de represión. Por eso es que ahora se habla, ya en el lenguaje, digamos, de la seguridad, de la prevención, porque lo que hay ahí son factores de riesgo que hace que los jóvenes se involucren en estos. Pero ¿ha habido una política de represión o de mano dura o superdura o como le quieran llamar? En El Salvador más, diríamos. Aquí en Guatemala hay, diríamos, intentos de empezar a hacer eso. Y además en la mente de la gente realmente y de los medios de comunicación, en cambio los mareros son justamente, como hablaba un poco Carlos, son como los culpables fáciles. Ya. Estoy tratando de encontrar la relación entre que si realmente ha subido la presión del gobierno a estos grupos y que por eso han aumentado su crueldad, pero realmente no es el caso, al menos en lo que respecta a Guatemala y Honduras. En Salvador en un momento lo intentaron, pero se les complicó más y lo que encontraron fue una tregua. Pero aquí en Guatemala todavía no llegan, diríamos, a esos niveles de crueldad. Lo que pasa es que es un proceso, diríamos, que va evolucionando. También ellos mismos van ganando realmente también en poder, en sensación, diríamos, de libertad, si quieren ustedes llamarle. Y eso es... Yo creo que efectivamente de cómo empezó el movimiento pandilleril en Guatemala, ¿verdad? Porque en realidad la mara solo hay una, es la Mara Salvatrucha. La otra es un barrio. Ambas podrían ser unas pandillas, aunque no son las únicas, hay más. El movimiento pandilleril en Guatemala, que se agudiza en los años 2000 para adelante, nace básicamente con las políticas de deportación de los años 90. Vienen los primeros bajados de Estados Unidos a instalarse aquí en los barrios marginales y pues todos estos jóvenes que estaban gastando las esquinas de vez en cuando pues se encuentran con estos señores que vienen con un peinado distinto, caminan todo con una forma diferente, se visten tumbados. Eso llama la atención para un joven. Y esto de alguna manera empieza a instalar la mística de lo que las pandillas son en Estados Unidos, porque las pandillas son básicamente sureñas y ahí básicamente cuaja la mística que hoy por hoy conocemos como maras. Pero de ese entonces para acá sí vemos un nivel de crueldad en la actividad pandillera que no tenía precedentes. Licenciado Garavito, yo quisiera plantearle varios temas complejos. Y empiezo por lo último que acaba de decir Elic Ríos, el nivel de crueldad. Eso
es el producto, es la expresión de una compleja ecuación que tiene que ver con que estos muchachos, que vuelvo a insistir, los mareros tienen un rango de edad entre 12 y 24 años, realmente son entre niños y muchachos muy jóvenes. Evidentemente vienen de familias con altísimos grados de disfunción, con problemas muy profundos, familias muy quebradas. Hay consumo de drogas en medio de esto para desarrollar ese nivel de salvajismo y crueldad. Le pregunto, ¿cuál es la psicología o el pensamiento de un pandillero? ¿Qué les motiva a participar en una pandilla? Y por supuesto, el relacionarlo al tema de las familias de las que provienen, el consumo de drogas, y bueno, y lo mal preparada que están nuestras sociedades para manejar este fenómeno tan grave. Mire, yo diría que primero hay que reiterar, porque es algo que se ha hablado mucho, que el origen que lleva al muchacho a la pandilla no está en la pandilla misma, ¿verdad? Es decir, nadie quiere ser marero per se, ¿verdad? Sino que hay un empujar a estos ambientes derivado, uno, de lo que decías, una dinámica familiar de disfunción, de violencia sobre todo. Hace algunos años tuvimos oportunidad de trabajar muy cerca cuando el tema eran los niños de la calle, ¿verdad? Y encontrábamos cómo habían chicos en la calle que no era el tema de la pobreza el que los empujaba a la calle, era el tema de una familia disfuncional y sobre todo de violencia. Y esto es un factor común, pero no es solo ese, es decir, es también la posibilidad de encontrarse en un contexto de abandono, y voy a poner un caso muy trágico, igual que el tuyo, en ese tiempo de transición entre la niñez de la calle y las maras, de una señora en una zona marginal que me decía, mire, yo soy madre sola, tengo mi hijo adolescente y tengo que ir a trabajar, no lo puedo dejar con candados. Y entonces yo le he dicho, mi hijo, y el campo de fútbol era el único espacio, ese campo lleno de tierra, donde se empezaban a reunir los jóvenes, estos premaras o maras. Y yo le dije a mi hijo, decía la señora, métete con ellos, porque si no te van a matar, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que empuja? Hay muchísimos factores, pero uno es es esa dinámica familiar de un contexto que tristemente no le da posibilidad, digamos, de desarrollo, de encontrar caminos al joven, ¿verdad? Y eso lleva a que paulatinamente se vaya involucrando en ambientes violentos, y me gustaría un poco tocar este tema del por qué el crecimiento de los tipos de violencia, porque la violencia misma en el marco de la mara, pero no solo ahí, y eso es importante para quienes nos ven, tiene una lógica de crecimiento cuando no se detiene, cuando no hay políticas ni acciones para detener. En una casa donde se empiezan a agredir verbalmente, si eso no tiene un mecanismo de freno, de atención, al rato se están golpeando, al rato se están matando. Es esa lógica de espiral famosa de la violencia que encuentra en el tema de las expresiones de violencia un crecimiento, y no es extraño, digamos, esos niveles de perversión en la violencia, pero ojo, los vemos en otros ambientes de la sociedad nuestra que no son las maras también, porque el tema de violencia no se está deteniendo ni trabajando, y entonces hay un desarrollo permanente de crecimiento. Lo ve uno, y he tenido la oportunidad muchas veces de hablarlo con amigos de la prensa, cómo desde los medios hay una exposición permanente a la violencia, pero uno no ve análisis, orientación, educación en lo que es la violencia desde los medios en general. Entonces, toda esa exposición nos va llevando a que esto vaya creciendo. Y el consumo de drogas no ayuda, y todo este proceso que usted describe, lo que va haciendo con el niño es destruirle su integridad. Totalmente. Su identidad, pues, que es tan importante. Y esto lo va pues haciendo consumir drogas y tornándose. Porque si me permitís una última acotación allí, el tema de este último, es decir, la identidad del joven como ser humano, cualquiera necesita esos elementos de adscripción, y los jóvenes nuestros no lo encuentran en espacios sanos. Entonces se adscriben la necesidad de organizarse, la necesidad de participar, de ser parte de algo, de pertenecer a un grupo, ¿verdad? La identidad es un fenómeno fundamentalmente necesario en el ser humano. Sí. Lic Mendoza, ¿por qué las maras han logrado avanzar, organizarse y tener el grado de presencia que tienen en Guatemala, en Salvador y Honduras? ¿Qué hace que estos países sean tan propicios para que esto suceda? ¿Por qué no sucede lo mismo en países como Nicaragua, Costa Rica o Panamá? Una de las principales variables estructurales que explican eso es el tema de la desigualdad. Definitivamente la desigualdad tiene mucho que explicar en este fenómeno, porque como bien decía el licenciado Garavito, una cosa es explicar por qué los jóvenes buscan unirse a un grupo,
Todos los jóvenes lo hacen a determinada edad, buscan sentirse miembros de un grupo, tener una identidad, pero el punto es cómo ese grupo transita hacia la criminalidad. Y ahí es donde el tema de la desigualdad social es fundamental. ¿Por qué? Porque este fenómeno es sobre todo de hombres jóvenes. Y el hombre, por su misma naturaleza, por la configuración con la que nuestro cerebro nace, por el tema hormonal, porque somos sociedades jerárquicas, el hombre está buscando subir posiciones en esa pirámide social. Y lo puede subir de forma legítima o buscar medios alternativos, atajos para ir escalando. ¿Por qué? Porque esa posición en la jerarquía social determina el acceso a recursos, desde acceso a parejas y acceso a un estatus de respeto, o como ellos dicen, no es respeto, es miedo, lo que queremos de los demás. Entonces, es esa falta de oportunidades en la sociedad guatemalteca la que hace que ellos cometan crímenes. Y en una entrevista que hacíamos a un expandillero, él decía, empezamos a cometer cierto tipo de crímenes simplemente para demostrar nuestra valentía y ganarnos el respeto de otros. Es decir, que no era una cuestión instrumental de que con ese crimen iban a ganar algo material, que es el otro tema del delito aspiracional que se plantea en el informe de PNUD regional de este año. Ellos lo que dicen es, en una sociedad consumista, que además es desigual, entonces todo lo que es material es símbolo de estatus. Pero los grados de desigualdad se ven también en la misma Nicaragua, y por supuesto en Panamá, en Costa Rica. No son los mismos niveles. No a los extremos que están en la parte norte de Centroamérica, pero lo mismo sucede en otros países de América Latina, donde no... La violencia, por ejemplo, está documentado que a nivel de Europa, a nivel del planeta, incluso en los países desarrollados, y a nivel de Guatemala, cuando hacemos el análisis subregional municipal, en los municipios más desiguales es donde hay más violencia homicida. Sí. Y eso está correlacionado con este tipo de organizaciones criminales. Sí. Entonces, es una variable fundamental porque el hombre joven es el que está compitiendo por ganarse un lugar en la sociedad. Yeah. Y lo gana por medio de ser respetable, trabajador, aplicado, etcétera, o lo gana por la otra vía. Ríos, la relación que hay entre las maras y los grupos del narcotráfico, ¿se puede establecer? ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Miren, nosotros hicimos un análisis en el 2012 y de los 700 hechos a nivel nacional que estudiamos, no encontramos uno solo. Ni uno solo que tuviera relación con una estructura dedicada al narcotráfico. El ámbito de acción de las pandillas es otro. Y yo sí estoy de acuerdo con algunas cosas que han dicho. Es decir, el nuevo miembro necesita demostrar su valentía, tiene que ser aceptado a partir de ciertos profundizando criterios. Más en el tema de que las maras no pertenecen o forman parte o tienen relación directa con los grupos del narco. Sí consumen drogas, o sea, compran drogas. No necesariamente. Ellos manejan una distribución porque obviamente es parte de lo que se gestiona dentro de las áreas en donde ellos viven. Entonces es un negocio del cual hay que ser parte, ¿no? Pero normalmente la pandilla subsiste de la renta, de la extorsión. Eso es básicamente. Ellos han creado una economía ilícita de donde ellos han estado viviendo. Muchos de ellos, como pasa en la Mara Salvatrucha, ya no viven donde operan, ahora viven en otro lugar, mientras que el barrio 18 sí vive donde opera. Básicamente todo lo que manejan es el tema de extorsión, que también forman parte de los negocios de distribución de droga a menor escala, por supuesto. Pero de eso, a mover kilos de un lugar a otro y hacer algún tipo de enlace con algún cártel, eso no está documentado, no está establecido. Vamos a profundizar más sobre este tema aquí también con nuestro Lick, el sociólogo, y volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, las maras. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, las maras. Regresemos un poco al tema de la relación entre los grupos de maras y los grupos de narcotráfico. Parece que sí hay ciertos grados de consumo de droga en algunos de los grupos mareros.
pero en otros no. Hablemos brevemente de eso. Sí, básicamente el consumo generalizado es de marihuana y eso, digamos, se concentra más, no tanto en la calle, sino en los centros de reclusión. O sea, si ustedes van a darse una vuelta por el preventivo, la zona 18 o alguno de los centros que ya están... Uno se marea por pasar enfrente. Estar especializados, pues obviamente hay un consumo de marihuana. Y por eso ven ustedes que a cada rato hay detenciones en las puertas de los presidios con gente que están tratando de ingresar drogas. Pero las pandillas tienen muchísimas normas y muchas de esas normas incluyen también la regulación del propio consumo de la droga o del narcótico. Está tolerado el consumo de la marihuana, pero no está tolerado el consumo ni del crack ni de la cocaína. Ese tipo de drogas son sancionadas drásticamente por quienes son partes de las pandillas. Recordamos que las pandillas, como bien lo han dicho aquí, es una estructura piramidal jerarquizada en la cual la ranfla es la que manda. Y ahí se establecen básicamente los criterios de actuación de todos los grupos. Muchos de los crímenes que los mareros cometen se da la crueldad precisamente porque tienen, digamos, un grado de drogas. Pues no, lo hacen, eso es lo más terrible, que lo hacen conscientemente. Digamos, si usted habla con una persona que ha participado de un desmembramiento como parte de la sanción impuesta hacia el género femenino por parte de la ranfla en el barrio 18, son gente joven, hay unos que son hasta de 13 años que participan del desmembramiento, que incluso dentro de las investigaciones hemos determinado que se pelean por la parte que quieren cortar y no están bajo el efecto de ninguna droga, sino que son decisiones totalmente autónomas. Ellos lo han decidido de esa manera. Lo que pasa es que dentro de esas subculturas la violencia tiene un valor. Entre más grotesco sea y entre más bizarra sea mi existencia ante el resto de la sociedad, más me afianzo yo dentro del grupo. Y por eso es que vemos tatuajes en la cara, por eso vemos actitudes muy agresivas, esas condiciones casi atávicas en las cuales Pero se desarrollan. hay investigaciones que indican que los carteles de la droga a veces usan a los grupos de maras para distraer a la policía, para entretenerlos en los que ellos hacen sus movimientos. Pues en estos casos no hemos visto ninguno, Dionisio. Nosotros hicimos un análisis de 700 hechos en un año y no logramos encontrar uno solo. Quizás en El Salvador podría la situación cambiar, porque en El Salvador se habla de baby carteles y no de carteles como los de acá, en donde el territorio está tomado por el pandillero y el narcotraficante probablemente tiene que negociar espacios de ruta. Pero en Guatemala no sucede eso. Si me permite, en el caso de los desmembramientos, lo que yo conozco de uno de esos casos es que, y lo dicen expandilleros que pertenecieron a esa clica, y es que el jefe de esa clica definitivamente era un psicópata. Entonces, no era que todos los miembros de la Mara tenían ese problema de querer satisfacer una crueldad o un salvajismo como se mencionó. Ellos obedecían a este jefe que definitivamente ellos mismos consideraban que estaba enfermo del cerebro, de la mente. Y cuando fue capturado, caen los casos de desmembramiento totalmente. O sea, hay una relación causa-efecto. Sí. Pero ahí hay que sumar un poco con lo que decías. Es que es el valor instrumental del tipo de violencia que se utiliza. Porque el riesgo es asumir que todo esto se da porque hay patologías en los muchachos. Y no, yo no comparto eso. Es decir, la violencia resulta un recurso instrumental para otro tipo de objetivos. Poder, posicionamiento, qué sé yo, identidad. Y eso hay que tenerlo claro porque me parece que en el análisis del tema de maras, como en otros, a veces se van creando verdades que resultan irrefutables y que no tienen una base que compruebe que efectivamente es así. Por ejemplo, el tema del consumo y el vínculo, ¿verdad? A nosotros nos tocó trabajar por varios años, habían maras desde luego también en Pavón, ¿verdad? Y uno encontraba como dentro de Pavón, en el viejo Pavón, ¿verdad? Antes de la operación Pavo Real, circulaba la marihuana, pero cocaína no permitían consumir, porque creaba una serie de dificultades que les dificultaba otro tipo de cosas a ellos en los negocios y en qué sé yo, ¿verdad? Es decir, pero uno habla con cualquier ciudadano y se asume que el Mara es consumidor, que el Mara está vinculado a la estructura de narcotráfico, y en eso hay que tener cuidado. Yo creo que tenemos que avanzar en un análisis más objetivo, y en lo que ustedes hacen, por cierto, en esos estudios, son muy valiosos porque nos acercan a realidades que se vuelven verdades y que no lo son. Porque se tiene la percepción de que en general la política de aplicación estricta de la ley
en contra de las maras en Centroamérica, los 3 países que sufren de este fenómeno, ha fracasado? Porque, como ya se ha hablado mucho aquí, realmente el fenómeno de las maras es un fenómeno muy complejo, muy multidimensional y es producto de un montón de condiciones sociales que se combinan realmente y que en la práctica es difícil establecer verdades absolutas, como dice justamente el licenciado. Pero en la práctica hay, diríamos, una realidad social ahí que no está resuelta. Y las maras, acuérdense usted mismo decía justamente que las maras vienen a partir, diríamos, de hogares, de los jóvenes que vienen de las maras, de hogares desintegrados o disfuncionales, y la mara se ha demostrado que se comporta como una suerte de familia, disfuncional también, diríamos, si quieren, con códigos y reglas, justamente de lo que hemos estado hablando aquí, que son infuncionales o disfuncionales, pero que en la práctica generan esa identidad, diríamos, esa protección, y eso es lo que hace, diríamos, que también crezcan estos elementos, diríamos, de violencia y etcétera, etcétera, porque lo que ellos hacen es trazar una línea entre nosotros y ellos. Sí. Ahora te dejo... Solo quería precisar mi comentario anterior y lo que decía Marco Antonio, y es que en las pandillas hay distintos tipos de violencia. Entonces hay un tipo de violencia que efectivamente es instrumental, y el caso más claro es el de las extorsiones. O sea, matar a alguien porque no paga la extorsión es evidentemente instrumental. El objetivo es conseguir esa renta. Ahora, hay otros tipos de violencia que son puramente emocionales. Es decir, los bautizos, ese rito de paso, de iniciación dentro de la mara, es una cosa puramente emocional. O sea, someterse durante un minuto o lo que sea a la agresión de los demás compañeros para a partir de ese momento ser considerado miembro, eso es un ritual atávico que tenemos todos los seres humanos de poder pertenecer. Y lo otro es a lo que yo me refería, que sí hay casos, que es ese 1 o 2% de la población mundial que son psicópatas. Desde luego. Y que efectivamente cuando un psicópata llega al poder, sea una estructura de esta o de otro tipo de estructura social, y ejerce su poder, entonces los resultados son resultados macabros. El tema de las extorsiones. Hay demasiada gente sufriendo por esto. O sea, el nivel de víctimas es impresionante, y sobre todo víctimas que no denuncian el problema. ¿Se tiene algún dato más o menos de cuánta gente puede estar sufriendo este terrible fenómeno de la extorsión? Es muy difícil saber exactamente cuántas extorsiones hay en Pero hay un subregistro extraordinario, según se sabe. Sí, es muy difícil porque el fenómeno de la extorsión ahora está al alcance de cualquiera que tenga un número de teléfono y un teléfono móvil. Y tenemos la extorsión clásica, que es entre personas, pero también tenemos una extorsión que viene de un grupo criminal a otro grupo criminal, o del grupo criminal a una persona, a un comerciante, extorsiones de comercio contra comercio. Cualquiera de las posibilidades existe. Pero lo que más hay son particulares que tienen su pequeño negocio y que son víctimas de extorsión de personas o grupos criminales. Si es una extorsión de pandillas, normalmente va hacia ese tipo de víctima. Ellos canibalizan lo que tienen alrededor. Y si así tienen que extorsionar y cobrar la renta a alguien que conocen, lo van a hacer, no hay ningún problema. Pero luego, como organización que son, deciden obtener algún tipo de objetivo rentable. ¿Y cuáles son los objetivos rentables? Pues los que en algún momento, por su propio desorden, pueden pagar. ¿Y qué se recomienda a las personas que son, digamos, atacadas con una extorsión desde una señora que tiene su tienda, una familia que trabaja en su pequeño negocio y resultan víctimas de una extorsión que ellos no saben de dónde viene, pero obviamente son criminales? Miren, el Ministerio de Gobernación tiene un grupo que se dedica a eso y ha trabajado pues, con bastante éxito extorsiones que llegan a su mesa. Y ellos han categorizado todos los tipos de extorsión y le dan un abordaje muy particular a cada uno de ellos. Y saben perfectamente cómo localizar en algún momento el teléfono de donde están saliendo las extorsiones. Digamos, denunciar una extorsión tiene que ser la única manera. Y es posible salir bien librado de ella. Es la única manera, sí. Si eso no entra al sistema, desgraciadamente se queda en su registro. Porque han habido épocas o años en los que a las personas que denuncian una extorsión terminan cocinados, como dicen. Claro, pero antes, digamos, el procedimiento era poco técnico y con muy pocos recursos, pero ahora sí hay toda una estrategia. Y yo creo que afortunadamente se va avanzando en eso, pero me parece que el nivel y porcentaje de quien se queda con el hecho sin denunciarlo es altísimo. Seguro. Porque en general hay una desconfianza ciudadana a una respuesta positiva, certera, y entonces se queda expuesto
ante una realidad que nadie lo va a proteger. Ese es un fenómeno que me parece altísimo. ¿Y alguien que altísimo. acepta la extorsión y que paga, durante cuánto tiempo lo tienen enganchado? Si abre esa puerta no la va a poder cerrar, no, a menos de que se aborde directamente el hecho criminal. Pero como es una estructura, se puede de alguna manera capturar o aprender a las personas que se dedican a hacer el cobro, pero para poder realmente tener un impacto tiene que llevar desde el ranflero que está en el Fray Janes 1 hasta el paro o el chequeo que le llaman ellos, que están en las calles y que normalmente ahora son niños, mujeres y adultos mayores. Ojo con eso, es decir, las pandillas no son jóvenes inquietos que de alguna manera quisieron llamar la atención, no, o sea, son grupos que se organizaron ahorita porque vieron la rentabilidad de ser delincuentes y eso les permite a ellos agenciarse de cualquier recurso. Y les voy a poner un ejemplo. Hay clicas que están bastante debilitadas, pero necesitan nuevamente apretar la tuerca para poder generar la renta. ¿Qué hacen? Se ponen de acuerdo, le ordenan al jefe de otra clica que haga el reclutamiento tipo outsourcing y busca en todo lo que tenga a su alrededor los recursos que necesita. La moto, el tirador, el arma, la munición, la logística, el encubrimiento, todo eso lo utilizan y lo generan, lo planifican y lo ejecutan. Entonces, realmente ellos ya encontraron su forma de vida. Se han convertido en grupos de crimen organizado. Por supuesto. Vamos a un corte más y regresamos para seguir en Dimensión nuestro tema de hoy, las maras. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema, las maras. Se sabe que hay muchos mareros que en un momento de su vida de mareros deciden reivindicarse, rescatarse a sí mismos y salir de ese estilo de vida. También se sabe de que tienen enormes grados de dificultad y si logran salir les cuesta mucho integrarse otra vez a la vida normal, conseguir trabajo, etc. ¿Qué porcentaje se sabe de las maras que quieren salir y que quieren salvar su vida? ¿Quién tiene datos? Ni idea. Bueno, el estudio más reciente y más completo que existe sobre este es el libro de Roberto Brenneman, sobre cómo se da la salida, sobre todo permitida cuando hay una conversión religiosa, que generalmente se da en iglesias neopentecostales de los barrios, que le permiten a estos jóvenes tener una red social alternativa a la mara y que les puede facilitar, por ejemplo, conseguir un empleo, que es una de las principales barreras de salida. Ahora, en una entrevista que nosotros hicimos para un expandillero, él cuestionaba esta hipótesis de la salida por el tema religioso y él lo decía que no era cierto porque en realidad para los miembros de la mara era muy peligroso que hubiese gente afuera que conocía todo lo que pasaba dentro de la organización y que entonces momentáneamente los podían dejar tranquilos un tiempo, pero que después los iban a perseguir y a ejecutar. Y que esa era una de las principales razones de homicidios por maras, es decir, entre ellos o hacia exmiembros. Y el otro tema donde él sí reconoce es el tema precisamente de las edades. Generalmente cuando un hombre joven cumple 30 años, su cerebro está maduro, visualiza las consecuencias de sus actos y generalmente han formado una familia, tienen hijos. Y ese es el principal incentivo a tratar de salir. El problema es que, como decía usted, nuestra sociedad no está preparada para acoger a esos miembros que están tratando de dejar ese estilo de vida. El arreglo que hicieron en El Salvador con las maras, una tregua, ¿qué tan sostenible es? ¿Cuáles son los términos a los que llegaron para lograr un acuerdo? ¿Se puede hacer algo así en Guatemala o ni siquiera se considera? No, de hecho hay un estudio que hicieron periodistas del Salvador que vinieron acá, que son del Faro, y que han profundizado mucho en el tema de la tregua. Y es bien interesante ver cómo ellos definen la tregua en El Salvador y las características necesarias para que haya tregua. Esas características no las vemos en Guatemala. Para empezar, los pandilleros en El Salvador son gente ya mayor, pasan de los 40 años, uno los escucha hablar y pueden salir perfectamente a un foro como esto y más parecen artistas de cine que delincuentes, ¿no? Pero en Guatemala no. Aquí las primeras palabras o los ranfleros tienen entre 26 y 28 años. Son demasiado jóvenes como para poder tomar en serio una tregua. 1. 2. Voy a tomar lo que dijeron aquí.
gente de El Salvador ha considerado, pandilleros de El Salvador ha considerado que en Guatemala no se puede hacer una tregua porque aquí no tienen pandilleros. Aquí lo que tienen son psicópatas. Y eso es citado, entre comillas, de gente que ha venido de El Salvador aquí. Son psicópatas queriendo decir que aquí los niveles de crueldad y violencia son mucho más grandes. Aquí definitivamente no hay posibilidad de tomar en serio un pacto como lo hacen en El Salvador, porque no se visualizan como una estructura que en algún momento puede llegar a cumplir o a honrar algo a lo que se comprometen. Aquí son demasiado volátiles, son muy jóvenes. En el área de la pandilla salvatrucha o de la mara salvatrucha, pues ahí sí es un poquito más grande, el miembro es un poquito mayor y por eso funciona de una forma diferente, por eso es un poquito más ordenada y por eso hasta hace 2 o 3 años no se sabía mucho de la estructura de la mara. Se sabía mucho del barrio, pero de la mara poco. Ahora pues no, las investigaciones han logrado dar algún tipo de resultado y ahora se puede sistematizar muchas cosas. Pero sí sabemos que las condiciones de El Salvador la edad eran mucho mayor, sí. Las pretensiones eran muy claras, muy sólidas, estaba muy bien organizado cada uno de los bandos y una cosa importante, en El Salvador la mara salvatrucha corre programa, es decir, están asociados políticamente con lo que sucede en Estados Unidos, mientras que en Guatemala, aunque algunas cosas se parecen, definitivamente no tiene ninguna relación, ninguna vinculancia en lo que en Estados Unidos pueda pasar o decir. ¿Cuál es la solución al fenómeno de las maras para nuestros 3 países? En el campo psicológico ha de haber mucho que hacer, obviamente el crecimiento económico y el que hayan oportunidades, el que funcione mejor el sistema de seguridad y justicia, el que seamos países más funcionales como naciones, pero elaboremos un poco sobre esto. Yo creo que en la práctica uno de los elementos que creo que es fundamental para combatir las maras, obviamente este es un fenómeno multicausal y muy complejo, pero yo creo que el Estado de Guatemala debe asumir su responsabilidad en el cuidado y la protección de la familia y de los menores de edad, de los jóvenes, de los niños de la primera infancia, porque el sistema, digamos, las políticas públicas, diríamos, el aparato estatal realmente está respondiendo muy mal a esto. Y obviamente si el Estado protegiera mejor al menor, al joven, y se le sacara, por ejemplo, se le permitiera, digamos, mayores oportunidades, mayor protección, yo creo que las maras tendrían muchos menos adeptos, me parece. Oportunidades y protección. ¿Sí? Decías muy al principio, yo quiero recalcar en eso, entender que atrás de este problema hay una situación profundamente humana que hay que tratar de comprender también, porque a veces el juicio es muy duro, el enjuiciamiento es muy duro, sin entender una dinámica familiar o comunitaria o económica o social que finalmente le da sentido a esto. Y bajo esa perspectiva, a mí me parece que el gran déficit en todo este abordaje de años que ya tenemos es que seguimos sin entender que esta solución, si la podemos encontrar, tiene una naturaleza generacional y que hay que empezar a trabajar ya en prevención fuertemente, sabiendo que hay problemas actuales que hay que paliarlos, enfrentarlos, de acuerdo, pero que la solución es de largo plazo. Y tristemente eso es muy difícil porque en el caso de nuestros gobiernos casi siempre son de 4 años, ¿no? Es decir, son de corto plazo. Entonces el tema de un abordaje que permita transitar en una sociedad violenta, con descomposición como la tenemos, a una mejor sociedad, nos va a llevar generaciones. Y eso supone una transformación en la parte humana, en la parte subjetiva. Y esa es una parte que no se está abordando. Yo he tratado, donde puedo insistir, que finalmente solo tenemos una salida en este país y es comprender esta parte humana, ¿verdad? Porque sí, políticas, acuerdos, pero no funciona. Pensaba cuando hablabas ahorita en relación a lo de las maras de El Salvador y acá, el tema de la imposibilidad de juntarse y llegar a un acuerdo no es solo naturaleza de las maras, somos una sociedad donde muchos ambientes reflejan ese mismo aspecto cultural. Entonces hay una raíz más profunda en esto. Tampoco hay acuerdo en otros sectores, tampoco hay un punto donde nos encontremos en el medio cediendo espacios aquí y aquí. Es una sociedad del todo y el nada. Y las maras expresan esa misma expresión. O sea, hay algo en la sociedad nuestra. Cuando Lica Gavito dice que es un proceso que busca una transformación y que puede tomar generaciones y que la prevención es importante, eso quiere decir que para ser consistentes con el tema de prevención habría que empezar a trabajar en los niños, en revalorizar la sociedad, en volver a los valores familiares, en empezar a cuidar a esos niños que si no hacemos cambios importantes podrían terminar de mareros.
Y eso es lo que no tenemos como sociedad todavía, una visión humanista con los recursos suficientes para poder atender este tipo de Y que la situaciones. sociedad, perdón Dionisio, que la sociedad lo entienda y hay que trabajar con la sociedad en su conjunto, porque a veces como sociedad presionamos mucho para que las respuestas sean Claro, inmediatas, ¿no? así es. Y no entendemos que también individualmente o grupalmente como sociedad tenemos que aportarle Claro. al Estado, al gobierno, en una política de más largo Son dos plazo. campos distintos, ¿no? Uno es el de la prevención como tal, que requiere todos estos recursos, y otro es el de enfrentar los problemas Ya, que ya que tenemos hay que en el hacerlo. presente. Nos quedan 45 segundos. En el barrio de La Limonada, zona 5, nos cuentan que se encontraron mamás con líderes de las maras y ya les empezaron a recriminar. Y ellos contestaron: nosotros solamente estamos recogiendo a los niños que ustedes abandonaron. Yo creo que el problema tiene que ver con la necesidad de las mujeres de integrarse al mercado laboral, pero no tienen una alternativa para dejar a sus niños de forma segura, sana y educativa. En el relleno sanitario de la zona 3, el extorsionista más exitoso fue el que empezó a reclutar niños, les compró un video, películas infantiles, les daba chucherías y luego los mandaba a extorsionar. Él estaba haciendo de guardería, pero con fines criminales. Entonces, ese es un tema muy concreto en el que se puede impactar. Guarderías infantiles para que las mujeres puedan ir a trabajar. Bueno, sin duda alguna tenemos desafíos extraordinarios en este problema que, como lo hemos comentado varios, Elí Garavito fue el último, es un problema profundamente humano que tiene que ver con seres humanos que, como todos los mareros, cada uno tiene su propia historia y sin duda alguna por los resultados que están dando como humanos, pues son historias muy dolorosas, muy duras, que se han construido a base pues de eso, ¿no? De violencia, de represión, de injusticia, de incomprensión y de unas disfunciones familiares y personales muy graves. Pues qué bueno que ustedes son parte de este esfuerzo para arreglar el problema y sin duda alguna hay mucho trabajo por hacer. Así que adelante y con mucho ánimo. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Dimensión y ahora los dejamos con Dimensión Reflexión. Circunstancias adversas llevan a muchos jóvenes a integrarse a las maras. Detrás de cada uno de ellos hay una historia que contar. Un exintegrante de una mara, que ahora vive alejado de las actividades criminales, nos cuenta la suya. Nuestros padres nos abandonaron, ¿no? Entonces quedamos en manos de la policía, por decirlo así. En ese entonces yo no tenía ni un año de edad. Nos mandaron a un orfanato, ¿verdad? Crecimos ahí, la vida ahí es similar como la de una cárcel, ¿verdad? Yo creo que ahí empecé a meterme como que un poco a la delincuencia, ¿verdad? Desde robar, fumar, tomar, cosas así. El sentido de pertenencia. Yo mi vida en el orfanato la viví siempre con la pregunta de quién soy, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis papás? ¿Va? Era una de las preguntas que yo de niño siempre la tuve, ¿verdad? Entonces ya cuando llegué a conocer a estos chavos, llegué a conocer a la mara, pues bueno, dije yo voy a adoptar esta identidad, ¿verdad? Es lo que quiero ser, que yo creía que quería ser, ¿verdad? Es lo que voy a hacer. Ahí tengo, tal vez no amor, ¿va? Tengo respeto, ¿va? Tengo hermandad, tengo compañerismo. Eso era lo que pensaba yo en ese tiempo. La vida en la mara. Estuve metido en un mundo en el cual lo único que quería era vengarme, era morirme, era acabar con ese odio, con ese dolor que yo sentía, ¿verdad? La vida después de la mara. Híjole, mira que en este año y medio que llevo yo de haber salido de la cárcel, en ningún lado me han recibido, pues, ¿verdad? Ahí sí que he estado yo hasta pensando, por veces mi mente ha sido débil y digo yo, pues voy a volver a hacer lo mismo. Yo sé que no puedo también, ¿verdad? Yo no puedo arriesgar mi vida por nada, pues mi vida ahora vale mucho. Yo creo que en este año y medio que llevo de estar de nuevamente en la calle, como yo lo digo, es un año y medio en el cual yo ahora vivo, ¿verdad? Ahora sé lo que es la vida, ¿verdad? Antes jamás lo supe. La mejor estrategia para combatir el problema de las maras es fortalecer el valor de la familia como núcleo de la sociedad.
De esta manera, se podrá evitar que los jóvenes busquen en las calles la comprensión y atención que no encuentran en sus hogares.